hoy, Ale, la propuesta es no hablar tantos de datos y números, sino hablar de una problemática que estamos atravesando, que es la falta de gas. Y vincular la falta de gas con lo que economía se llama desarrollo y planificación, que es un concepto bien interesante. Entonces, vamos a vincular cómo justamente se vincula el tema de la falta de gas con este concepto que el gobierno, la gestión actual, deja un poco de lado, que es el concepto de desarrollo y planificación. Así que la columna de hoy la voy a denominar "Y la planificación te la debo". Así que, si te parece, Ale, arranco con estas cuestiones. Sí, por supuesto. Es el tema de estos días con el cierre de estaciones de GNC y una problemática que, bueno, vale la pena ser mirada en profundidad. Adelante. Bien, lo primero que hay que destacar es que hay una cuestión que los economistas llamamos el horizonte temporal de planificación, que es básicamente planificar, digamos, actividades que son estratégicas para el país. Una de esas actividades estratégicas es la energía, sobre todo, ¿no? Y lo que está pasando ahora, nosotros los vinculamos con la falta de planificación por parte del Estado. ¿Y por qué digo por la falta de planificación? Bueno, el déficit energético en Argentina es una constante histórica, digamos. Siempre en invierno o eventualmente en picos de expansión económica nos hace falta energía. Por lo tanto, Argentina siempre ha tenido, y sobre todo en periodos de expansión económica, como entre los años 2010 y 2015, déficit energético, con lo cual nosotros ahí tenemos que importar energía. En ese sentido, el gasoducto de la gestión anterior fue un avance muy importante, para Argentina. Nosotros decimos ahí que, dada esta situación que tenemos hoy de falta de gas, fue una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque te aportaba en dos sentidos. Por un lado, digamos, extender la red de gas, extender los servicios para toda la población argentina, y por otro lado te ahorraba dólares con esta problemática que uno tiene respecto a el déficit energético. Bueno, eso se hace con planificación, y para eso es importante la presencia del Estado. Nosotros habíamos discutido en columnas anteriores la falsa dicotomía entre el Estado y el privado, digamos. Bueno, en estas cuestiones estratégicas, en salud, en educación, etcétera, la presencia del Estado es fundamental, porque si no te puede pasar lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora, el ajuste que nosotros venimos señalando en columnas anteriores, se tradujo en que hubo falta de financiación para plantas compresoras que se encargaban de impulsar una mayor cantidad de gas y a mayores distancias. Entonces, por un lado, vos desfinanciaste esa infraestructura que era importante por el gasto, por el ajuste del gasto público, porque no te interesa, porque al Estado, según la visión de este gobierno, no se tiene que meter en cuestiones estratégicas, en cuestiones relevantes como es la energía. Por lo tanto, desfinanciaste esa obra, por lo tanto, te está pasando lo que te pasa ahora. Y si hablamos de Estado eficiente, este es un Estado totalmente eficiente. Y te digo por qué. Bueno, porque terminar esa obra, esos comprensores que ayudaban a impulsar una mayor cantidad de energía y a mayor distancia, costaba $45 millones. Estos son datos que andan circulando oficiales. Y importar gas, que es lo que está haciendo ahora el gobierno, 12 barcos de gas para abastecer la demanda, nos va a salir $500 millones. Entonces ahí uno podría decir, bueno, si se retira el Estado, ¿es más eficiente o menos eficiente? ¿El mercado resuelve todo? Bueno, en este caso estamos ante un ejemplo concreto que el mercado no está resolviendo de manera eficiente cuestiones que son relevantes para nuestro país. Y otra cuestión más, vos podés tener falta de gas o falta de energía por dos cuestiones. Una, como nosotros vivimos entre el año 2010 y 2015, que importábamos mucha energía, porque la economía se está expandiendo, porque la industria está trabajando, porque las personas se compran más electrodomésticos, porque hay más consumo de energía, etcétera. Y otra es como la que está pasando hoy. Bueno, hoy básicamente la industria está caída como un piano, el consumo se cayó, y el gobierno lo que dice es, bueno, no atendimos que iba a hacer mucho frío para esta altura del año. Entonces, ahí de nuevo, del concepto de planificación, te la debo, digamos. Entonces, para ir terminando un poco esta cuestión, en todos los países del mundo, digamos, o todos los países que se desarrollaron, tuvieron dos cuestiones que son relevantes. Primero, energía barata y abundante, y segundo, alimentos baratos y abundantes. Entonces, esas dos cuestiones
son bien relevantes y ahí el Estado tiene que tener estrategias de planificación para que no le pase lo que le está pasando ahora a nuestro país. Y además, otro dato, digamos, Argentina no le puede estar pasando esto cuando es la segunda reserva del gas del mundo y es la cuarta reserva de petróleo. Entonces, de nuevo, el gasoducto, si no invertimos en infraestructura, si no mejoramos lo que dejó la gestión anterior, de alguna manera te va a pasar esto que te está pasando. Entonces, un poco la idea era esa. Algunos datos del gasoducto, bueno, en el año 2023, el gasoducto nos ahorró $2.000 millones. Estaba estimado que este año nos ahorre $4.000 millones. Bueno, todo eso de nuevo se está tirando a la basura. Ahora tenemos que importar energía teniendo una de las obras más importantes de los últimos años. Entonces, de nuevo, todo lo resuelve el mercado, digamos. ¿Por qué es importante la planificación? Bueno, por estos dos motivos, digamos, por estas cuestiones, que puede llegar el momento en que si no planificas te quedas sin energía. Con la salud lo mismo. Bueno, nosotros tuvimos ahora, hace muy poco, un pico de casos de dengue. Bueno, el gobierno ya debería estar trabajando para el próximo verano, cuando haya un cambio de clima y se vengan mayores temperaturas, bueno, ir planificando de qué manera puedo cubrir a la población respecto a esta problemática. Bueno, todo esto se hace con gestión y planificación, y es algo que el gobierno, dada esta situación concreta, digamos, uno puede dar cuenta que no tiene. Entonces, esa era un poquito, Ale, la intervención de hoy. Me parece importante hablar de esto de la planificación en economía y que siempre detrás de la planificación está el Estado. El mercado no te va a resolver estas cuestiones. Y además, otro dato más. Respecto a la energía, sería interesante, ya que estamos con este tema, el año pasado, hace algunos años, se discutía respecto a la distribución de la energía, ¿no? Porque cuando llegue el verano, también vamos a tener este problema, pero con la electricidad no se invierte en infraestructura. Entonces ahí había una discusión que a nosotros nos interesaba, que era, bueno, ¿por qué las distribuidoras de energía no son estatales? Entonces ahí enseguida ya te empiezan a tratar de comunista, etcétera, y cuando uno revisa las distribuidoras de energía en el mundo, la mayoría, o las más grandes, las más eficientes, son estatales. Tenés el caso de Francia, de Italia, de Países Bajos, de Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? Y vinculándolo con lo que pasa en energía, ¿no? En Argentina hoy, es que la planificación en sectores estratégicos como energía es importante. Así que la idea era remarcar hoy un poquito eso, ¿vale? Sí, algunas cuestiones que me quedaron dando vuelta. Fer, primero, esto que decías con datos concretos y contundentes, por no invertir 45, el Estado termina gastando 500. O sea, por no hacer las inversiones correspondientes en estos meses, pudiendo evitar la importación de todos estos barcos de GNL, en lugar de poner 45 en infraestructura para nuestro país, pones 500 para comprárselo a otro. Una locura. Es una locura porque... más de 10 veces de gasto por no invertir en tu suelo, en tu patria y en tu extracción y provisión. Ese dato es elocuente, digamos. Así es, más de 10 veces lo que deberías haber gastado para invertir en las plantas compresoras. Yo estoy de acuerdo, digamos, con que había que discutir la eficiencia del Estado, digamos, en esta nueva gestión, pero esto, digamos, no es nada eficiente. El dato es elocuente, digamos. Si el Estado, el concepto de eficiencia se materializa en estas cuestiones, donde perdemos $450 millones por no invertir 45, y bueno, me parece que el concepto de eficiencia no está funcionando muy bien, digamos, y todo ese ajuste, todo el ajuste que nosotros venimos señalando se ve materializado en estas cuestiones. Otro caso... Claro, porque es, cuando se habla de ajustar, hay que preguntarse a dónde, a quiénes, en qué, y ajustar en un sector estratégico como este, para después tener que expandir ese gasto innecesariamente, multiplicado por 10, por 11, por otro lado, es claro, y aparte un tiro en el pie. Reservas que no tenés, digamos, porque claro, esa infraestructura que vos invertías te ayudaba fundamentalmente también a ahorrar dólares. Entonces ahora tenés dos problemas: te quedaste sin gas y aparte tenés que gastar dólares. Es un muy mal negocio, ¿no? Por lo tanto, digamos, ahí
de nuevo, la planificación juega un papel fundamental. El ajuste en el transporte, bueno, se va a ver materializado en el deterioro de en transporte, en los accidentes de transporte como el que vimos la última vez. Todos estos ajustes se van a ir materializando en cuestiones bien concretas y en este caso muy grave, digamos, porque que falte gas, digamos, que falte energía, ya hay empresas que no están pudiendo producir. Eso, claramente, la energía es un costo, se puede llegar a encarecer si no se normaliza esta situación, o puede haber desabastecimiento de productos. Bueno, todo eso se puede transformar o se puede volcar a los precios, algo que este gobierno está de alguna manera combatiendo, si se quiere. Entonces, de nuevo, la planificación, la gestión es muy importante en economía y sobre todo en sectores estratégicos como energía. Sí, y dicho lo siguiente, con la ironía del caso, y menos mal que un montón de empresas están usando menos gas del que deberían. Aquí en el distrito tenemos el ejemplo de Cerámica Cortines, que es una empresa enorme, que emplea alrededor de 400 trabajadores, que tiene inmensos hornos para la cocción, para las elaboraciones de los pisos de cerámica y demás, y viene cortando su producción por falta de ventas. Si estuviese al máximo la producción, que bienvenido sería, porque no habría suspensiones, paralización, laburantes yéndose a su casa y cobrando menos, bienvenido sería la producción a tope, pero sin gas, complicado. Y como aquí está Cerámica Cortines, en el resto del país hay un montón de ejemplos. Aún con empresas funcionando a media máquina o parando determinados meses, está pasando esto de la falta de gas, lo que marca más aún lo de la falta de planificación. Totalmente. Supongamos que, como dice la teoría o el marco conceptual o la gestión actual, de que haya un efecto rebote y una recuperación económica y las empresas del territorio empiecen a producir más, bueno, ahí, digamos, lo que supongo que va a pasar es el reaccionamiento de la utilización de la energía y del gas, y eso puede impactar también en los hogares. Bueno, de nuevo, es muy elocuente el ejemplo que das, porque la situación en una dinámica de expansión económica hubiera sido mucho más grave. Y la última reflexión que me quedaba dando vuelta es que, en palabras del propio Milei, para describirlo, el zurdo comunista asesino de Lula termina sacando las papas del fuego y aprovecha y nos vende el GNL, ¿no? Que le viene bien a Brasil para hacerse de unos dólares y nos lo manda para acá. De nuevo, para cerrar, yo creo que esas categorías de comunista, o de Estado versus privado, o volver a discutir el rol del Estado, me parece que baja mucho la vara de discusión, y sí. Bueno, es una gestión que va a contramano del mundo, digamos, ¿no? Ya habíamos visto que en cuestiones geopolíticas o de alianzas estratégicas va a contramano del mundo. Esa era un poco la idea de hoy.